Nuestro invitado de este momento es el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Es el gremio que se tiene que encargar de proveer los alimentos a Colombia, la comida. Y ese es el tema que venimos a tratar hoy con él y con ustedes, porque es muy importante qué está pasando con los alimentos. Para comenzar, ¿usted come papa? Yo como papa. ¿Está comiendo menos papa ahora? Estoy comiendo menos papa y estoy comiendo más arroz, porque el arroz está comiendo menos mal, papa y más arroz. Y más arroz, porque la papa está subiendo. Y el arroz bajó todo el año y pasado. Y el arroz está bajando. Y es un producto que además le recomiendo a la gente. Hoy el arroz es una alternativa frente a la papa, la yuca y el plátano por un tema de precios. Bueno, ¿qué está pasando con la papa? Ahí está viendo la estadística del DANE. Digo esto porque hay mucha preocupación en la opinión, en la gente, por la carestía de la papa. Me decía el DANE, se le subió el precio, el incremento fue del 149%, una enormidad. De acuerdo. ¿Cuánto está una libra de papa en su zona, más o menos? No, por kilo puede estar unos 2.600 pesos el kilo, dependiendo del sitio donde lo compre. 2.500 promedio, en algunos lugares está más cara y en otros más bajita. Porque depende del canal de comercialización. Claro. Pero para entender por qué el precio está así, nos toca devolvernos hasta el 2020. En el 2020, cuando llega la pandemia, Edulfo, hay que recordar que del mes de abril al mes de noviembre, el IPC de alimentos fue negativo todos los meses. Y yo creo que ningún colombiano puede olvidar, en diciembre del 2020, cuando los productores de papa estaban regalando la papa. Yo la compraba en la carretera, el bulto a 40.000 pesos, ¿o no? Imagínense. Entonces, primero estamos comparando contra los precios de diciembre del 2020, que eran precios de pérdida. ¿Qué ocurrió? Como salieron tantos productores del mercado por lo que ocurrió, por la baja del precio y no tenían con qué pagar. Muchos quedaron quebrados, endeudados. Entonces no vamos a cultivar más papa ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Para el primer semestre del 2021 se empieza a reducir la oferta de papa. Y eso hace que el precio empiece a subir. Primer elemento. Segundo, mayo del 2021. Los pagos, el bloqueo. Los pagos. Eso sí terminó afectando mucho el suministro de alimentos al país, ¿cierto? Claro, no solamente de la papa, en general. Es que fueron 3.000 bloqueos durante 54 días. Y eso impidió que la gente llevara semillas, que cultivara, que sembrara muchas cosas a la vez. El impacto fue doble. Primero para los consumidores. Los niños no tenían leche para alimentarse en la ciudad de Cali, en la ciudad de en el departamento del Huila, en el suroccidente del país en general y también en la ciudad de Bogotá. Entonces no había la suficiente comida y todos vimos en Cabaza, vimos también problemas aquí en Bogotá, que no llegaba la comida. Pero nuestros productores no podían llevar sus insumos. El puerto de Buenaventura, bloqueado. La Panamericana, bloqueada. La gente que traía los productos del llano y tenía que bajar con insumos, también bloqueados. Entonces, ¿eso qué generó? No solamente la inflación de mayo fue del 5%. En solo un mes la inflación de alimentos fue del 5% frente a una inflación como de 13% de alimentos en todo el 2021. Pero el efecto rezagado que la gente, algunos no creen. Vamos a mirar las causas, para un poco que la gente entienda y ahora miramos por dónde vamos. Primero, el ciclo de siembra, que esa cosecha estuvo mal, entonces la gente se rezagó y no sembró. Vino también la pandemia, el tema de pandemia rezagó la producción. Y tercero, los bloqueos y el paro. Y eso llevó a muchos productos, pero estamos hablando de la papa, de esos precios altos. ¿Cuándo cree que vamos a tener unos precios más bajos de la papa? ¿Cuándo va a comenzar a bajar la papa? Pero entonces déjeme determino la otra parte porque eso me va a poder decirle qué creo que va a pasar. Llega el segundo semestre del 2021 y entonces menos oferta por todo lo que había pasado, que ya hablamos, pero adicionalmente a partir del mes de mayo del 2021 hacia adelante en el mercado internacional los precios de los insumos se fueron para el cielo. Fertilizantes, agroquímicos y como Colombia, como cualquier país depende de esos insumos importados, pues empezó a subir el costo de producción. Entonces los productores que salieron del mercado ahora ya no tenían ni plata y tampoco tenían la plata para pagar los nuevos costos. Entonces empieza ya el año 2022 con ese rezago. ¿Y eso qué implica? Que en enero tuvimos una inflación importante en el caso de la papa. Pero el costo de ello fue de 1,67 en enero, fue uno de los más altos. Claro, porque además viene el rezago del 2021. ¿Y qué esperamos que ocurra? La verdad solo lo podremos saber hasta el mes de junio. O sea, nos va a tocar esperar hasta junio para saber cómo van a fluctuar los precios de la papa y de los otros alimentos. Los de ciclo corto sí, ¿por qué? ¿Cuáles son los de ciclo corto? La papa, el arroz, digamos que son los principales de la canasta básica. ¿Por qué? Porque en este momento están en las fases de siembra y ya la cosecha gruesa. O sea, pero de aquí a junio vamos a pagar precios caros.
Pues más o menos. uno pensaría que sí, salvo que la subida de tasas de interés del Banco de la República empieza a restringir el consumo y eso empieza a bajar. Y Pero eso es pero por apretar consumo. Claro, pero pues, no por oferta. No, por oferta no se va a saber hasta el mes de junio. Y lo otro que también hay que ver es el efecto sustitución. Si la gente empieza a irse más por el arroz o por otros productos, pues usted sabe bien que... No, pues tengo que equilibrar. Exactamente. Pero es que estamos muy acostumbrados a la papa, es una cosa cultural, es una cosa fácil. ¿Qué sabe en el gremio? ¿La gente ha comenzado a desestimular el consumo de papa o lo paga el precio que sea? Como me dijo un productor en estos días, la poquita papa que hay se está vendiendo todita. Ok. Entonces, bueno, también bien por los productores, de alguna manera, claro, ¿no? porque además eso es lo que la gente no puede olvidar, que en el 2020 la gente, el consumidor, oiga, la papa regalada, buenísimo, y nadie dijo, oiga, pobres productores están perdiendo plata. Y ahora que la papa, claro, está costosa, los productores están recuperando pérdidas del 2020 y sufragando también gastos del 2021. Y los que hoy están produciendo seguramente son los que van a poder... Déjeme preguntarle otra cosa que puede incidir en que los precios suban, se mantengan o no sé para dónde van. Sé que de esta zona de Ucrania hay mucha importación de insumos, ¿cierto? Sí. La guerra con Ucrania que estalló por la invasión de Rusia, ¿puede afectarnos la importación de insumos para los productos agrícolas? Claro, por varias razones. Lo primero es que Rusia suministra el 40% del gas de Europa. Okay. Y con lo que Alemania tomó la decisión de que no va más el gasoducto, ese gas ahí, ese gasoducto, eso puede llevar los precios del gas hacia arriba, como ya está ocurriendo con el petróleo, y los fertilizantes nitrogenados que vienen del gas, pues se pueden disparar. O sea, esa es la primera causa, pueden dispararse los insumos. Exacto. Segundo, Rusia hoy nos provee el 20% de los agroquímicos. Nosotros importamos... Traemos el 20%, de Rusia. Desde Rusia. Traemos también de Canadá, de Estados Unidos, algo de Bielorrusia y otros países. Pero los 4 principales proveedores son estos. ¿Y si corremos el riesgo con las importaciones de Rusia? Claro, por una razón. Porque habrá que ver cuáles son las sanciones económicas que Occidente le impone a Rusia. Ahora han anunciado la de los bancos. Pero eso también puede generar un fenómeno en materia de comercio. Y lo otro es que Rusia, a partir de diciembre del año pasado y hasta abril, había generado una restricción a sus exportaciones de fertilizantes para garantizar su oferta. O sea, ese hecho nomás comenzaba a presionar los costos, los precios. Claro, ya digamos uno empieza a ver preocupación y hay que ver en estos días qué ocurre con esos precios. ¿Nos podemos ir a los otros mercados de insumos o no? Pues sí, pero es que hay que saber qué tanta disponibilidad de inventarios o capacidad de producción tienen Canadá y Estados Unidos, porque Bielorrusia y Rusia van de la mano en el conflicto contra Ucrania. No, pero usted me preocupa por lo de la papa y me preocupa por todo, porque esa es una amenaza que está ahí latente también. Si suben los insumos, pues grave. Le voy a mencionar otro riesgo de aumento de costos o de mercado de insumos. Me lo dijo Mauricio Cárdenas, que fue ministro de Hacienda. Si llegara a ocurrir que gane un candidato que le gusta, que ha propuesto enterrar el petróleo, que no más explotación de petróleo, y que ese día Petro dice que el 7 de agosto firma una decisión de no explorar más petróleo, podríamos comenzar a comprometer más o menos unos 15.000 millones de dólares año, que nos entran por divisas de petróleo, con lo que compramos insumos. Si se llegara a comenzar a afectar ese flujo de divisas para comprar insumos, también habría un factor de subida de precios. No solamente eso, Adolfo, porque además hay un tema que es de más mediano y largo plazo. Las regalías son fuente de financiamiento de las carreteras de nuestro país. Entonces, a propósito de la ley de regalías que el Congreso de la República sacó la nueva a finales del año pasado, la inversión regional de regalías en vías terciarias, que es un déficit que tiene el país, sería una cosa buenísima. Yo me pregunto, si no tenemos recursos de regalías, ¿qué va a pasar con las carreteras que podrían hacer más competitivo el campo de cara a estas coyunturas internacionales que lo único que... O sea, pero ese es otro ingrediente adicional, otro argumento adicional. Por eso le digo, ese es uno adicional. Usted, que esta charla no sea para asustar a los consumidores, que los precios de la comida se pueden ir para arriba por estas causas que estamos mencionando, pero son reales. ¿No estamos asustando a la gente? No, pues es que ustedes tienen cifras. Hay que ser sensato y hay que ser claro. O sea, las cifras están ahí. Rusia es el primer productor o exportador más bien hacia Colombia de esos agroquímicos. Entonces, eso es una realidad. 2, lo hemos advertido por semanas. El precio del gas puede traer consecuencias en el tema del costo de los fertilizantes nitrogenados, así como el fenómeno de la niña puede generar unos incrementos de costos del maíz y la soya que también alimentan nuestra industria pecuaria. Y eso que acabamos de enterarnos que suspendieron el paro nacional, porque ese paro que iban a hacer un poco de antes de elecciones, pues podía tener su impacto en el mercado, ¿o no? Si bloquean las vías, si no hay facilidad de acceso a los productos, si no los pueden llevar a los lugares de consumo, pues eso aumenta precios. Al no haber paro,
¿Eso se mejora un poquito o ustedes siguen con preocupación? Pues mire, para nosotros, después de lo que vivimos con esos 3.000 bloqueos, que fue una total insensatez, que puso en jaque la seguridad alimentaria de los colombianos. Si alcanzó a estar en riesgo, he leído algo sobre eso, pero entonces, Claro, no, Edulfo, es la que seguridad alimentaria. vaya, mire usted en Cali, en Popayán, en Neiva. Salgámonos de la papa entonces un poquito porque quiero ir, por ejemplo, sé que tiene información a lo mejor, el sacrificio de aves en el occidente colombiano, en el valle. Usted también estuvo en ese sector avícola, conoce muy bien el tema. ¿Cuántas aves sacrificaron? ¿Tiene información? Porque no se pudieron movilizar. Pues mire, las cuentas de FENAVE, si no me falla la memoria, fueron más de 10 millones de aves que tuvieron que ser De sacrificadas, pollitos. de pollitos de un día de nacidos. Pero ahí es donde la gente, algunas personas no lo entienden. ¿El pollo también está caro estos días? El pollo ha subido por una razón, porque se está exportando mucho ganado en pie y mucha carne de res, y eso jala el precio del pollo y jala el precio Pero del también cerdo. nos tenemos que pagar el costo de no haber permitido que de esos 10 millones de pollitos crecieran y tuviéramos una mejor oferta de pollo hoy, ¿o no? Claro, por dos razones. Porque muchas de las aves que se tuvieron que sacrificar eran las mamás de los pollos o las mamás de las gallinas que iban a poner los huevos. Entonces, la industria avícola, también como la industria porcícola, que está en el suroccidente del país, tiene una gran producción, pues sufrieron con esos 3.000 bloqueos. Entonces, a mí generalmente me da mucho pesar que haya ciudadanos que no interpreten que esos 3.000 bloqueos sí tuvieron un efecto rezagado costo de vida. que hoy se sigue pagando. En Entonces, el, en el precio de los alimentos, claro, y en el suministro, en la cantidad de alimentos, ¿o no? claro, porque además, mire lo que nos pasaba en el suroccidente. No dejaban pasar los camiones vacíos a cargar leche del Valle del Cauca al norte del Cauca o Nariño. Y esa leche... Usted acaba de decir una cosa, pero la gente no ha entendido eso. Digamos, la gente como nosotros, la gente ya no ha entendido eso. Creo que fue unos muchachos que estaban defendiendo las libertades y que se tropezaron ahí en la carretera con unas personas que iban a trabajar. No, aquí hubo una cosa tremenda. Hay información de las autoridades en el sentido de que hubo presencia de los grupos armados financiando los bloqueos y eso. Pues muy grave que la gente no entienda que eso puede llegar a afectar la seguridad alimentaria de Colombia. Como lo dijimos en su momento, con la comida no se juega. Y lo que hicieron con esos bloqueos a las carreteras fue jugar con la comida de los colombianos, pero también, mire, con el empleo de los municipios que terminaron bloqueados. Porque las personas que trabajan en una planta de beneficio en Tuluá o en una granja avícola allá en Ginebra, o simplemente los conductores de los camiones, pues también estaban arriesgando su propio empleo quienes estaban generando los bloqueos. Y por eso siempre lo hemos dicho, aquí no puede haber impunidad contra esos bloqueos en las carreteras que pusieron en jaque la seguridad alimentaria, el empleo y el futuro de gran parte de la producción de alimentos, al menos del suroccidente del país. Pues le voy a pedir que me ayude a las audiencias. O sea, en este momento la papa está cara, la gente que pueda comprarla, como dijo, el que tiene la plata la paga al precio que sea porque le gusta y toca. El pollo también está un poco alto. ¿Qué otros productos están subiendo? Usted tiene una mirada de 360 grados del sector agropecuario, agrícola. ¿Qué otros productos están subiendo? Pues mire, en general todos. No puede ser. Porque es que todos tienen el tema de los insumos, todos tienen los temas Todos los rezago. productos de todos los alimentos Claro, están subiendo. el único que el año pasado bajó fuertemente fue el arroz. Este año en el ¿Pero mes por de enero, importaciones? No, porque es que en arroz hubo una cosecha muy grande y el país tenía más de 800.000 toneladas de inventario. El precio del arroz, del IPC, si no me falla la memoria, bajó como el 13% en el 2021. En enero del 2022 empieza a tener una corrección. ¿Por qué? Porque la gente empieza a irse un poco hacia el arroz. Pero eso también obligó a que productores de arroz salen del mercado y empiezan entonces a generar una pequeña Pero reducción de la oferta. la pregunta es, está subiendo la papa, está subiendo el pollo, dice que casi todos están subiendo, productos que la gente pueda decir vamos a sustituir. Entonces, mire, no hay papa porque además no hay la suficiente oferta y la poca que hay está cara, vamos a sustituir por arroz. ¿Qué otros productos entonces pueden estar a la baja para los próximos meses? Porque los otros Yo se lo pondría en estos términos. ¿Cuál? ¿Cuáles pueden ser sustitutos de productos que están más costosos? A ver, ayúdenme, hagamos una operación en eso. Carne de res, sustituir por carne de cerdo o por carne de pollo. Esa es una posibilidad. Esa es una la carne de res está hoy más cara que la de pollo y la de cerdo. Históricamente siempre es la carne de res, después el cerdo y después el pollo. Entonces, si le parece muy cara la carne de res, los sustitutos son hoy cerdo y pollo. Listo. Y en cerdo y pollo, pues tienen que mirar los cortes, ya la preferencia que cada quien tenga, porque les sirve más de pronto una pechuga con piel y con hueso que simplemente los filetes de pechuga, que claramente son más costosos porque tiene toda la labor de quitarle el hueso y la pechuga. Pero puede ser mejor, más barato el pollo que el cerdo.
Depende del corte. Pero tradicionalmente, históricamente, sí es un poco más barato el pollo que el cerdo. ¿Qué otros sustitutos, por favor? Bueno, como lo mencionamos, el tema del arroz. El arroz ya dijimos con la papa y tal, las harinas un poco. Posiblemente ahora, en unos meses, puede ser la papa también, sustituirla por plátano. Habrá que ver cómo... ¿Hay buena oferta de plátano? Claro, pero vuelvo y le digo, porque usted me va a llamar en 2 meses y me va a decir, oiga, pero carreta porque el plátano siguió subiendo. Porque depende de lo que pase. Además que hay una cosa a propósito del aguacero que ha caído en estos días, y es el fenómeno climatológico a nosotros nos golpea por lado y lado. Pues sí, pero desde chiquito vengo oyendo los problemas de clima. Unas veces llueve, otras veces hace calor. Pero ahora llueve más o a veces hay prolongadas sequías. ¿Tiene información de los campesinos, de los productores que le dicen que los ciclos de lluvia y verano pueden estar afectando más la producción ahorita? Claro, porque pues, por ejemplo, cuando se vienen las lluvias muy fuertes y se saturan los suelos, afecta la productividad. Y eso es un poco lo que se empieza a ver. Nosotros nos guiamos mucho por los reportes. Bueno, ya hablamos de papa, sustituto para arroz, las carnes. ¿Qué otra cosa podemos? No, es que usted ya tiene la canasta básica, obviamente, los lácteos. Pero alguien me dijo, no me acuerdo quién, una persona importante con la que hablaba estos días, me dijo, el aceite. Oscar Iván Zuluaga, le hicimos una entrevista aquí en semana, me dijo, el precio del aceite se subió en el paro y no ha vuelto a bajar. El aceite sigue arriba. Lo que pasa es que también mire lo que está ocurriendo. Por lo que está pasando en Malasia, el aceite de palma, pues obviamente ha venido subiendo en los mercados internacionales. Y eso también tiene un impacto sobre todo lo que es ese componente. La mantequilla, lo que ha venido ocurriendo, los bloqueos, todo el tema del clima y demás, pues también tiene un impacto sobre el costo de la leche. Entonces, no es porque no le quiera encontrar un producto sustituto, pero en aceites, ¿eso se van a quedar esos precios? ¿Ustedes conocen esos mercados? ¿Será que se quedan arriba un poco, aceite? Pues pareciera que la tendencia es esa. Y por eso yo me guío más es por lo que pasa con los agrícolas, como los que he mencionado, y algunos de los pecuarios. Y otra cosa, el huevo siempre será un producto muy económico. ¿Y cómo está el mercado del huevo? ¿Qué tendencia tiene? Pues lo que me dice el presidente FENAVI es que en el caso del huevo, el año también pasado... también se subió. Se subió, pero después volvió y bajó. Y como el ciclo de las gallinas es más largo que ese ciclo del pollo, pues ahí pareciera que va a haber una estabilidad. O sea, el huevo es una expectativa, huevito con arroz. Ese plato que tanto comemos puede estar tendiendo a ser más moderado en precios. Pues tampoco la idea es comer arroz todos los días y llenarse de harinas, pero ese es un sustituto. No sé qué nos van a decir las audiencias. Entonces, quieren que todos comamos huevo con pollo, arreglamos el huevo con arroz y ese es el problema. Lo que pasa es que también estamos discutiendo, es el ahorro del bolsillo con un componente también de buena nutrición. Bueno, comer todos los días arroz con huevo, pues no va a ser nutritivo. No va a ser. Bueno, entonces hay que mirar cómo se comporta el pollo. Una pregunta, no lo voy a meter aquí a usted en la campaña presidencial, no le voy a decir quién va a votar o quién va a ganar, no le voy a decir eso, pero he oído una discusión interesante entre Gustavo Petro y Alejandro Gaviria, fundamentalmente ellos dos. Petro es partidario de cerrar importaciones. Entre otras cosas, porque no sé si está advirtiendo que en un gobierno, si llega a ser elegido y aplica lo que dice, pues no habría divisas, entonces no hay con qué importar nada. Entonces dice, yo no voy a importar alimentos. Alejandro Gaviria dice, no se debe importar alimentos. Esa discusión es bien interesante, es muy técnica, pero también tiene que ver con la seguridad alimentaria. ¿Cómo ven ustedes, o cómo ve usted, que es experto en este tema de alimentos, la posibilidad de cerrar importaciones de alimentos o facilitar importaciones de alimentos? Pues mire, yo creo que eso se responde también con una pregunta para ellos, que es algo que uno quisiera, por lo menos de la SAC, que fueran muy precisos. ¿Y no lo son? Y no lo han sido lo suficientemente precisos. Porque evidentemente cerrar las importaciones pues, le genera un daño no solamente a los consumidores, sino también a productores dependiendo de las importaciones que cierre. Si usted, por ejemplo, cierra las importaciones o le pone aranceles a las importaciones de maíz y soya, pues va a hacer que para los consumidores el costo del pollo, el huevo y el cerdo sea inalcanzable, porque Colombia no produce lo suficiente. O sea, si le ponemos aranceles a esos productos que van a alimentar los pollos, se nos trepan los precios del pollo y del huevo. Claro, sí. Entonces alguien dirá, sí, pero va a haber más producción de maíz nacional. Claro, pero ¿a cómo lo van a vender? A lo que sea el costo de importación. Y es muy difícil pensar que uno, si se cierra la exportación, por ejemplo, de maíz, le peguemos un empujón grande, que produzcamos todo lo que se necesita y mantengamos precios y tengamos suficiente para oferta para las aves y no se trepen los precios del huevo y del pollo. ¿O es muy difícil esa operación? No, nada es imposible en la vida, Edulfo, yo creo que es posible, pero hay que saber y pensar. Y eso no es de hoy para mañana, además. Que es de mañana, porque además le doy 2 cifras. Colombia al año importa más de 6 millones de toneladas de maíz y se pueden producir 1.300.000. Entonces ahí
hay una gran oportunidad para suplir O sea, esa necesidad de maíz. tendríamos que producir como más de 4 millones de Exacto. toneladas. Entonces ahora el paso siguiente es, bueno, 4. ¿Y dónde? ¿Y quién? ¿Y está con la quién? ¿Y tierra? cómo? A ver, ¿a ¿Con qué qué hora? productividades? ¿En cuánto ¿Tenemos tiempo? la capacidad de eso? Pues mire, ya hay un experimento en la Altillanura donde una compañía de cerdo autoabastece su producción de cerdo con maíz y soya, pero la hizo él solo. Es una cosa chiquita para toda la es una- cantidad no, que... porque inclusive le digo, es de las empresas más grandes de cerdo que tiene Colombia. Ok. Y tienen como 16.000 hectáreas sembradas en maíz y soya. Son grandes Bueno, extensiones. pues están resolviendo su problema ellos. Claro, Pero no hay mercado grande. Claro, entonces para nivel nacional, ¿qué requiere? Que haya productores que manejen las escalas de producción, que tengan productividades similares a las de Argentina y que entiendan que el abastecimiento a los pecuarios es con grandes volúmenes, no con puchitos. Ok. Porque cuando usted trae Pero entonces la semillas pregunta de toneladas- fondo otra vez. O no se puede resolver como entre blanco y negro, sino que toca moderar. Pero ¿es bueno cerrar las importaciones a los alimentos o no es bueno cerrar las importaciones de alimentos? No, no es bueno cerrar las No es importaciones bueno. a los alimentos por lo que le pueda pasar a los consumidores y porque de pronto se está engañando a los productores también. Pero déjeme le doy otra cosa. Cuando usted cierra las importaciones, eso tiene un efecto directo con el país al cual usted le está cerrando sus exportaciones. Las mayores importaciones que hacemos nosotros de esos productos vienen de Estados Unidos. Y nosotros exportamos flores, aguacatejas y otros productos a los Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Retaliación. Ah, sí, Entonces, nos puede... Claro, porque usted no lo haría. Pues no sé, pero depende de las consideraciones. Si uno negocia... Bueno, en Ah, negocios no hay amigos. Pero es que usted dice, entonces negociar. Entonces, cuando han dicho, y lo dijeron estos días Gaviria y Petro, que van a renegociar los TLCs, y creo que también lo dijo David Barguil y Federico Gutiérrez, la pregunta es, ¿qué es lo que van a renegociar y cómo lo van a renegociar? Obligatoriamente tendríamos que renegociar los TLC No, pues en una eventualidad de esas. Colombia puede tomar decisiones unilaterales, pero si está violando las reglas de los TLCs o de la Organización Mundial del Comercio, pues el otro país se la puede cobrar. Retaliación. ¿Y cómo hace la No le retaliación? compro sus aguacates. O no le compro las flores. Y entonces, si usted no le compra las flores, ¿qué va a hacer con los cientos de miles de mujeres que son trabajadoras formales de las flores? O sea, eso no es tan fácil decir, cierro importaciones, no, o sí. Toca estar equilibrando, Del dicho al hecho y el efecto neto sobre el empleo de la ruralidad, eso hay que medirlo muy bien. Y por eso es lo que le decía al principio. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer y con quién lo van a hacer? ¿Y no lo han dicho? No lo han dicho. ¿Son muy genéricos, todavía muy generales, muy abstractos o qué? En mi opinión, sí. Porque eso es fácil decirlo. La otra pregunta que yo quisiera que respondieran, ¿le van a poner IVA a la comida en una reforma tributaria? No, a ver, pero eso ¿Van a sí eliminar sería... el régimen de A ver, eso sí sería otra- van a eliminar el régimen de exentos y pasarlos a excluidos los 7 productos donde está el pollo, Por el eso que usted cerdo? está diciendo, se le amargó la vida a Iván Duque al comienzo del gobierno y al salir del gobierno. No, ¿se acuerdan? Las 2 reformas tributarias que fracasaron. Claro, ¿O no? pero eso sí quisiera uno saber, todos los precandidatos que están ahí, que Pero están yo pensando. también le digo a usted una cosa, y usted sabe de eso porque tantos años en esta vida pública. Un candidato dice cualquier cosa para ganar. No le vamos a poner IVA a tales productos. Uno no sabe después en el gobierno qué hace. ¿O no? Claro, pero ¿qué quisiera uno como ciudadano? Que cuando vaya usted a la urna a votar, sepa en lo que le duele, que es su bolsillo, en lo que me duele a mí, que es lo que pase con los productores del campo, qué es lo que están realmente Usted me proponiendo. lleva a otro tema que tampoco es rigurosamente lo que íbamos a hablar, pero hay ausencia de propuestas de los candidatos. Yo estoy escribiendo un tema para la revista y estaba mirando y uno va a observar y no encuentra documentos de ningún candidato sobre un tema específico. Lo que encuentra son trinos y ataques y ofensas y rencillas, pero creo que fue el de la ANDI, el presidente de la ANDI, que se quejó que no hay mucha estructura en las propuestas programáticas de los candidatos. ¿Los ve así también usted? Pues mire, yo estoy esperando, y lo digo no desde el punto de vista de Jorge Enrique Bedoya, sino como presidente de la SAC, ¿qué es lo que van a hacer en materia de vías terciarias? ¿Cuánta plata le van a meter y van a ejecutar en vías terciarias? 2. Que es clave para sacar los productos. Claro, 2, van a mantener despolitizadas las instituciones públicas del sector y no en estas alianzas que tienen que hacer para llegar al poder, entregárselas a los partidos para que sean fortines burocráticos. Bueno, pero eso sí, pues en eso vivimos, a ver. Pero ¿Qué fíjese, gobierno no lo ha hecho? A ver. y mire el daño que le hicieron a las instituciones. Yo le tengo que reconocer una cosa al gobierno de Iván Duque. El ICA, por más presiones que se dieron de los partidos políticos, se mantuvo como una entidad técnica en estos 4 años. Eso era de los conservadores, ¿no? Claro, y hoy que tenemos mayor acceso a los mercados internacionales porque Eso fue ha como un mejorado, gran ¿verdad? Por rigor eso, técnico. ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque es que usted tiene funcionarios de muy alto nivel, con buena preparación y no personas que son recomendados políticos. Eso que no debería tienen ser en buena todos los preparación. sectores del gobierno, en todos los sectores productivos, mejor. Claro, en todas las entidades. Eso está en Agrosavia, eso se ha logrado en varias entidades. O sea, pero ustedes están satisfechos con eso. es claro, en este caso sí, particularmente del ICA
y lo que es Finagro también. Pero definitivamente esas son las cosas que no se han oído. Y eso es algo que uno quisiera. Faltan propuestas que para de los los candidatos. 11 millones de habitantes que tienen la ruralidad, los candidatos dieran respuestas concretas. Déjenme hacerle una pregunta de fondo porque se nos comienza a agotar el tiempo. Yo le digo al presidente de la SAC, óigame, ¿usted está tranquilo? ¿Está confiado? ¿Usted no está preocupado sobre lo que puede ser la seguridad alimentaria de Colombia en los próximos 5 años? Gane quien gane, ¿o usted tiene preocupaciones? Yo tengo preocupaciones. ¿Verdad? ¿Cuáles? Pero más que por quien gane, por lo que está pasando en el mundo. Porque es que mire. ¿Por qué? A ver, tal vez el concreto. Concreto, el tema del clima. Fenómeno de la niña y se friega Nos la cosecha. afecta los ciclos de siembra. Exactamente, y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. 2, conflictos como el de Rusia y Ucrania. No sabemos cuánto pueda durar y las repercusiones que esto tenga. 3, el tema de los contenedores con la pandemia, no sabemos para dónde va. Y el tema del hambre en todo el mundo cada día es peor. Y el tema de la inequidad. De tal manera que ahí sí hay muchas preocupaciones y por eso depende de qué gobernantes tengamos que realmente no generen una... No le voy a decir que se case con ninguno, me diga por quién va a votar, a mí no me importa eso. Pero dígame... Y yo creo que a ellos tampoco le importa. No, pero dígame, le vuelvo a hacer la pregunta ahorita. ¿Usted no está tan tranquilo sobre la seguridad alimentaria de los colombianos los próximos 5 años por esos factores? ¿El factor interno no es tan preocupante? ¿Quién gana o quién pierde? No, claro que es preocupante. Lo que pasa es que yo voy como voy descendiendo en lo que ocurre a nivel global y a nivel local. Porque si algo necesita este país es estabilidad en las reglas de juego, seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica lleva a la inversión, y la inversión lleva al empleo. Y en el campo, si usted tiene inversión, si usted tiene un empleo, si usted tiene... Y algo de eso ha habido, ¿no es cierto? Sí. Claro, pues, algo de eso pues hemos mire tenido. lo que ha hecho Colombia en los últimos años. Y además, hoy nos convertimos en un gran receptor de inversión extranjera en aguacate, en limón Tahití, en la industria pecuaria. Entonces, ¿hay inversionistas trayendo plata para invertir en siembra de aguacate? Ya están, de Chile, de Perú, de México, de Estados Unidos en la parte pecuaria, del Medio Oriente. Entonces, eso es positivo porque ayuda a la generación de empleo. Ahora que usted me dice eso, cuénteme, ¿en qué sector están invirtiendo en aguacate? En aguacate. ¿En qué más? Los americanos en industria pecuaria. ¿Están metiendo dolarcitos a eso? Sí, no, ya han adquirido. ¿Dónde hay proyectos de esos? En Santander y en el Valle del Cauca. ¿Dónde están sembrando aguacate? En el eje cafetero, en Antioquia particularmente. ¿En qué otros productos hay como esa inversión extranjera? Pues ya empieza uno a ver temas en el limón Tahití, en forestales. No, créame que eso es una revolución muy silenciosa, pero el inversionista extranjero como el inversionista colombiano, ¿qué dice? Seguridad jurídica, las reglas de juego. Y eso yo creo que es básico. Bueno, pero le vuelvo a hacer la pregunta casi importante, entonces lo veo sí preocupado. Claro, Nos puede haber una preocupación por suficiencia alimentaria. Un poquito esa advertencia de Naciones Unidas que aquí hay un problema de hambre. ¿Eso es cierto o exageraba las Naciones Unidas? No, hambre sí hay. Eso nadie lo va a negar. Lo que pasa es que poner a Colombia en el mismo nivel de lo que está pasando en África, pues no es comparable. Pero alguien dirá, bueno, pues es que el problema de los africanos es de los africanos. Pero hambre en Colombia sí hay. Pero como hay hambre en Colombia, ¿el gobierno qué ha hecho? El tema del ingreso solidario, las transferencias económicas, porque el problema es de acceso a alimentación, no es de falta de comida. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, comida hay, pero no hay plata con qué comprarla. Exactamente. Es que tenemos, doctor Bedoya, 22 millones de pobres, muchos millones en la miseria. Hay gente que no tiene con qué comprar la comida. Y ni la papa, ni el arroz, que usted dice que está tan barato. Pero mire, Adolfo, que por eso fue que se hizo lo del salario mínimo del 10.07. Pero se lo está comiendo la inflación, que eso es un punto que tenía. Subieron el salario mínimo 10.7%. 10.7%. 10.07. Y 10.07%. Y la inflación en un año ya iba casi en 7%. A enero, contando un año, ya se ha comido más o menos el 7%. Pregunta también, si a este ritmo hemos crecido en enero el costo de vida en 1.67, una hipótesis, no se comprometa aquí conmigo, pero la inflación puede estar este año casi acercándose al 10% en Colombia. No me voy a comprometer, pero déjeme, yo más bien le hago una pregunta. ¿Usted se imagina que el salario no lo hubiéramos incrementado al 10.07 y si el 5%? No, pues ya se hubiera comido todo. Ah, bueno, entonces a mucha gente, malo porque se aumentó el 10.07 y peor porque ya la inflación se lo comió. Pero yo creo que hoy, yo apuesto que inclusive los que se oponían, algunos economistas, ya hablo con ellos, no, que se había exagerado el gobierno aumentando el 10% porque eso era un golpe pero si no se hubiera hecho, ¿cómo estaríamos? Bueno, última pregunta para irnos, que se nos agota el tiempo. El costo de vida. En el año, a enero, llevamos casi 7%, el mes de enero fue 1.67%, estamos creciendo muy rápidamente el costo de vida, inflación, la gente no tiene plata. Hipótesis, creceremos, el aumento del costo de vida en este año será superior al 10%.
Puede que el costo de vida total sí, pero yo creo que en el caso de los alimentos, ojalá no me equivoque, eso debería estar por el 5, el 6%, ojalá no más, porque lo que está pasando en el mundo y como lo hemos discutido en estos minutos puede llevar a que sea más alto. Y por eso tan importante lo que se hizo en materia de salario mínimo y una cosa que no puede quedar por fuera de esta conversación, por eso se necesita una reforma laboral, porque con esa informalidad del 45% en materia laboral que tiene el país, por eso es tan frágil nuestro mercado de cara a lo que pase. Reforma laboral, reforma pensional, pero la apuesta, y con esto cerramos, es ¿cuánto creen ustedes, cuánto cree usted, doctor Bedoya, que puede ser el aumento del costo de vida este año que ya comenzó disparado? Es especular y eso no es serio ni es responsable, pero vamos a crecer, estamos creciendo a un ritmo muy rápido. Mi temor es que de pronto sobrepasemos el 10%, ojalá nos equivoquemos. Pero le agradezco mucho, doctor Bedoya, esta charla, ojalá haya sido de orientación para nuestras audiencias, el tema de la comida, no solamente la papa con el tema que comenzamos, los ciclos de siembra y recolección de alimentos, el impacto de los insumos que se están encareciendo, el tema de la comida, que es lo que le afecta a los colombianos, ha sido nuestro tema de hoy con el doctor Bedoya. Mil gracias. Muchas gracias y un poquito de paciencia.